Pero como está esto lleno, como está esto abarrotado, hemos preferido que cada una de las intervenciones las hagamos desde aquí, desde el atril, para que podáis verlo bien, y después lo que es el debate, que tenemos al finalizar las intervenciones de Javier Barrecoa y de Javier Montilla, lo haremos desde la mesa. El procedimiento, ya lo sabéis, a la hora de iniciar el debate, os hemos pasado unas tarjetas donde formuléis las preguntas, me las harán llegar a mí e intentaré o ser literal en las preguntas o intentar concentrarlas para que sea dinámico el debate. Como bien os decía Albert, no os cortéis, preguntad lo que queráis. Este es un foro de debate. Tenemos la suerte y el privilegio de contar con dos personas que tienen una cosa en común. Bueno, tienen varias. La primera es que creo que no nos ha entrevistado TV3 a ninguno de los dos. Con lo cual eso ya es casi una garantía de objetividad y de disidencia. Y en este mundo puedes tener dos cosas. Una, la Cruz de Sant Jordi, que eso es casi a todos los que están muy cercanos al régimen, y no ser entrevistado por TV3, que casi tiene un mérito casi similar. Ellos dos han hecho algo que es, y hacen, no han hecho, no es pasado, aunque hablaremos de la historia ahora, hacen algo que es fundamental en una democracia, que es la reflexión disidente y crítica, con el pensamiento único. Aquí en Cataluña estamos muy habituados a que si uno piensa diferente, eres el enemigo, eres el raro, no estás dentro de la manada. Y nosotros no somos gente de manada, somos ciudadanos libres que se agrupan porque tienen ideas comunes, porque tienen inquietudes comunes, porque creen que la libertad se fundamenta en el criterio personal, que se pone en común con otros con la voluntad de cambiar las cosas. Y nosotros, como lo que tenemos no nos gusta, como la sociedad que tenemos la queremos mejorar, como la política que vivimos nos asfixia, necesitamos de personas como Javier Montilla, y como Javier Barrecoa, y como Javier Montilla, para que nos ayuden. Nos ayuden desde la reflexión, desde el caso de Javier, que ahora os presentaré antes de que inicie su primera intervención, desde su actividad corriente como periodista, como articulista, como opinador, también desde su reflexión en los libros que escribe, el último de ellos, Mal que exprese, un gran éxito de ventas. Javier, te has empeñado en vender mucho a pesar de que no te entrevista en ningún medio de comunicación de Cataluña. Se tiene que ir a Sevilla. En Sevilla lo esperan allí, ole, ole. Le hacen la ola. En Girona no le hacen tanto la ola. Después que os explique una cosa de Girona, le voy a pinchar, que nos la explique. Lo que pasa en Cataluña con algunos alcaldes. Algunos alcaldes. Lo que pasa en Cataluña con algunos alcaldes y lo que hacen con la gente que piensa diferente. Y tenemos a Javier Barrecoa, que también escribió un libro que creo que no les gustó nada. No les gustó nada lo que escribió, sus 222 pequeños relatos, pequeñas historias, en el sentido positivo del término, no les gustó nada. De repente empezaba a haber gente que no solo escribía, sino que además vendía. Y claro, cuando uno vende libros, acaba influyendo y acaba desmontando lo que es el objetivo de esta primera mesa. La manipulación de la historia por parte del nacionalismo, o el nacionalismo como gran manipulador de la historia. La historia es algo muy serio. Bueno, era muy serio, yo estudié historia, no soy historiador, no sería tan serio cuando yo decidí estudiarla, pero bueno, en general, en manos de profesionales es una cosa muy seria, en manos de amateurs como yo, pues no lo era tanto, era más de bar. Pero la historia es una cosa muy seria. Es tan seria que siempre es utilizada por aquellos que quieren cambiar el presente desde la manipulación. Os voy a leer algunas cosas. Yo siempre digo, yo estudié historia, pero tengo una memoria muy mala. Pero sí que tengo memoria para acordarme de dónde leí algo inteligente. Y como a mí me gusta ir a hombros de gigantes, os voy a leer algunas cositas que me gustaría que prestáis atención, no porque las diga yo, sino porque las decía gente muy interesante, que pone en contexto cuál es el papel de la historia. Algunas citas breves. Mikhail Pokrovsky, este era un historiador ruso, acabó mal, era muy afecto al principio del régimen, pero al final, como todas las purgas, acabó purgado, la purga dentro de la purga, que decía: la historia, atención, esta es muy buena, la historia es la proyección de la política hacia el pasado. Sabía muy bien lo que decía. Repito, la historia es la proyección de la política hacia el pasado. La capacidad o la voluntad de utilizar la historia desde el presente. Para justificar un presente, utilizar la historia. La historia como un elemento de anclaje en lo que creemos que tiene que ser lo que pasó. Y a partir de ahí construir un relato que nos interese. Es muy potente.
Marc Bloch, no sé si algunos de vosotros, si alguno ha estudiado historia, este era de aquellos de los, de manual, toma, aquí tienes a Marc Bloch, para que empieces. Decía una cosa muy interesante, también decía, la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado, pero no es, quizá, menos vano esforzarse por comprender el pasado si no se sabe nada del presente. Hay que conocer el presente para comprender el pasado, porque la historia es la proyección de la política hacia el pasado. Son cosas, no son sutilezas, son cosas muy potentes. La historia es un arma de transformación. La utilización de la historia es un arma de transformación. Todos los regímenes lo han sabido bien y la han utilizado. Cuando el nacionalismo manipula la historia, sabe perfectamente lo que hace. Hace todo aquello que han hecho siempre aquellos que querían justificar el presente manipulando el pasado. La historia es un arma cargada de futuro, pero también cargada de voluntad de transformación. Otra frase estupenda, no es de un historiador, es de Jean-François Revel. Esta alguna vez igual me la habéis escuchado. Un libro formidable que os recomiendo, El conocimiento inútil. Empieza así el libro, el arranque siempre es formidable. Esta lo he usado muchas veces, pero es que, como decía Céline, decía, aunque todo se ha dicho, todo hay que volverlo a decir. Decía, la primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo es la mentira. La primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo es la mentira. La historia, en manos de los nacionalistas, es una fuerza que transforma el mundo, porque es esencialmente una gran mentira. Y para acabar, Pío Baroja, otro que le salió rana a algunos. Pío Baroja decía algo que como historiador a veces duele escucharlo. Decía, la historia es siempre una fantasía sin base científica. Y cuando se pretende levantar un tinglado invulnerable y colocar sobre él una consecuencia, se corre el peligro de que un dato cambie y se venga abajo toda la armazón histórica. Los Javieres que tenemos hoy aquí cambian datos. Y como un castillo de naipes, cuando se quita una sola carta, el castillo se cae. Tenemos el privilegio de tener a dos personas que hacen, entre otras muchas cosas, intentar desmontar la mentira con la cual ha convertido la historia del nacionalismo, que está intentando quitar, y que creo que ya ha quitado, alguna de las cartas de ese castillo de naipes. Y lo hacen desde la reflexión. Lo hacen también desde el silencio, que en Cataluña busca ocultar la realidad. Ahí la historia también nos enseña, la damnatio memoriae. Eliminar aquello que nos recuerda algo. Aquellas fotos de Stalin donde borraban de repente a aquellos que estaban con él. Os recomiendo buscar por Google, Stalin fotos. Eso es fenomenal. Gente que desaparece. Y aquí quieren hacer desaparecer todo aquello que no les ayuda a construir su mentira, su relato de la mentira. Javier Barrecoa, Javier Montilla están aquí. Ahora os presento a Javier Montilla. Y el otro día tuve el honor de acompañarle en la presentación de su libro en Girona. Y lo presenté con sus propias palabras, porque cuando uno ya se describe, los otros lo pueden hacer que interpretar. Y aquí, como yo, no me gusta interpretar quiénes son aquellos que nos acompañan. En su caso, él se explica a sí mismo y se nos presenta. Y dice, soy Javier Montilla, periodista y escritor, vivo en Barcelona y soy liberal. A mí me recordaba Lord Byron, que decía, ahora soy Lord Byron, ateo y demócrata. Siempre es una cosa estupenda, ¿no? Definirse así, vivo en Barcelona y soy liberal. Son cosas muy importantes, vivir en Barcelona y ser liberal. O ser liberal y vivir en Barcelona. No sé, el orden de los factores altera el producto, pero... Dice, combato desde Barcelona el nacionalismo intervencionista catalán. Un nacionalismo que no solo está acabando con la Cataluña abierta y vanguardista que fue, sino que vulnera los derechos individuales de las personas. Defiendo estos derechos como paradigma de la libertad. Su último libro, Los muros de Cataluña, nos explica muy bien qué piensa Javier de cómo tiene que ser Cataluña, de cómo algunos han manipulado su historia y, sobre todo, cómo tenemos que construir un futuro para que esto no pase y seamos ciudadanos libres en Cataluña. Les dejo con Javier y os pido un fuerte aplauso para él. Gracias.